Amigas, ¿cómo están? Les mando un gran saludo, mandándoles muchos saludos y esperando que se encuentren llenas de paz, de amor y de muy buena salud, ¿verdad? Junto con sus seres queridos. Aquí en otra clase nuevecita que a lo mejor ustedes ya han escuchado de este profeta que se menciona en Primera de Reyes, capítulo 19, ahí se empieza a hablar de este profeta grandioso, ¿verdad? Un profeta, un siervo del Señor, un instrumento de Dios poderoso, ¿verdad? Se habla de él y también se habla en el Nuevo Testamento de él, también se menciona su nombre en el Nuevo Testamento. Y aquí les va. Este video es como la introducción porque vamos a hacer vamos a comprimir este libro de Elías en el video, pero este solamente es la introducción para más o menos identificarnos con Elías, ¿verdad? Después en el siguiente estudio vamos a mirar todo lo que hizo el profeta Elías. Esto solamente es para identificarnos como el profeta Elías. ¿Por qué tiene mucho que ver el profeta Elías con nosotras en este tiempo, hoy en este tiempo? ¿Cómo es que nos vamos a identificar con él? ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo vamos a mirar en este video. La historia verídica de Elías la pueden encontrar en Primera de Reyes, capítulo 19, como les dije. Elías posiblemente es considerado uno de los profetas más importantes para el pueblo de Israel. Por lo menos para los judíos, Los judíos lo respetaban tanto que cuando Jesús vino aquí a la tierra, muchos creían que era Elías resucitado. Y la vida de Elías fue algo sorprendente y asimismo es como un retrato de nuestras vidas hoy, como les estaba diciendo. Elías fue un poderoso instrumento de Dios para denunciar y combatir el pecado de la nación. No tuvo miedo en decirle a Acab. Acab era en ese tiempo pues un rey, ¿verdad? Y estaba casado con Jezabel. Sabemos que Jezabel estaba matando a los profetas de Dios, ¿verdad? Y entonces, pero Elías no tuvo miedo de enfrentarse a Acab y decirle cara a cara todas sus maldades, ¿verdad? Y después desafió a los profetas de Baal, los desafió en el Monte Carmelo. Como les digo, para Elías no hubo ningún problema para enfrentarse a Acab y decirle lo que estaban haciendo y decirle a los profetas, a los profetas de Baal, desafiarlos en el Monte Carmelo. Para Elías eso no hubo ningún problema para Elías. Y ustedes a lo mejor conocen el desenlace de aquel desafío, ¿verdad? Que fue en el Monte Carmelo, aquella demostración del poder de Dios, ¿verdad? Y de cómo Dios puede usar de manera fuera de lo común al siervo humilde que se coloca en sus manos, ¿verdad? Elías a lo largo de su vida anunció muchas maravillas del poder de Dios. También anunció la sequía y también anunció la lluvia, ¿verdad? Porque sabemos que hubo sequía, pero él lo anunciaba, ¿verdad? Y se cumplía. Todo se cumplía. A pesar de todas estas escenas, hay un pasaje donde se dice que Elías cayó en desánimo, en tristeza. Que yo creo que si Elías pudiera borrar ese pedacito, porque pues a lo mejor le diera vergüenza leerlo de nuevo, lo haría, pero Dios lo deja como ejemplo para nosotros. Dios deja eso como un ejemplo para nosotros. Elías cayó en desánimo, Elías cayó en tristeza, Elías cayó como en depresión, ¿verdad? Yo me imagino que estaba tan envuelto en sí mismo que todo eso, Elías cayó en depresión, en tristeza, en soledad y en desánimo, ¿verdad? Miren, en Primera de Reyes 19:2 dice, entonces envió Jezabel, la esposa de Acab, ¿ok? A Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Lo pueden leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. Está esta historia tristona, pero también cómo nos identificamos como un poderoso profeta de Dios cae en depresión, cómo después de enfrentarte a un rey, de desafiar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, ¿cómo es que tú al día siguiente te estás queriendo morir, verdad? Entonces, pues aquí nos identificamos. Me pregunto, y a lo mejor ustedes están preguntando una cosa: ¿cómo puede un ser humano llegar de un extremo al otro? ¿Cómo puede ser que una persona que un día está lleno de victoria, lleno de gracia, cómo puede al día siguiente desear morirse? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede ser eso? Pero miren, el miedo lo paralizó, el desánimo lo paralizó, todo eso lo envolvió y se paralizó. ¿cómo se dice? Sus emociones lo paralizaron. Pero miren, antes de que me contesten o se contesten o empezar a juzgar al pobre Elías, vamos a reconocer que así somos todos los seres humanos, ¿verdad? Nuestras victorias pasadas no son garantía de las victorias futuras. ¿Sí me entendieron? Nuestras victorias pasadas no son garantía de nuestras victorias futuras. ¿Qué quiere decir? Así vamos a estar así como Elías. Nos identificamos como Elías, que a veces porque estamos victoriosas un día, porque a veces estamos de muy bien mirar, de muy bien, nuestras emociones están máximo hoy, hoy sí, no, hoy me siento pero de lo máximo, hoy estoy bien, hoy sí escucho a Dios y esto que el otro. No quiere decir que al día siguiente vayamos a estar así. Elías es un gran ejemplo de eso, ¿verdad? El hecho de que Dios nos usa poderosamente hasta aquí no necesariamente significa que nos seguirá usando. Quiere decir, todo depende de la comunión. Todo depende de la comunión diaria, de la oración que tengamos con Dios diaria, ¿verdad? Todo depende de cómo nos estemos comunicando con Dios, cómo estemos haciendo la oración y cómo estemos creyendo y sabiendo tener fe, y pues cómo estemos todo eso practicándolo, porque recuerden que es también la práctica en, ¿sabes qué? Este momento va a pasar, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Este pobre profeta, le voy a llamar así, pobre profeta, se oye un poquito feo, pero en realidad cuando uno se mira así desanimado, tristón, está pobre en Dios, ¿verdad? Está pobre en la forma de que hoy sentimos que Dios nos abandona. Este profeta estaba desanimado y dice la historia verídica que se escondió en una cueva. Él fue y se escondió en una cueva, llorando, ahí estaba tristón, está un poco triste. Ese pequeño párrafo de la historia de Elías se me hace un poquito tristona, porque nos identificamos los seres humanos en esa forma de que a veces caemos en esa soledad, en ese desánimo, en ese desaliento y tristeza. Pero Dios no lo abandonó. Dios nunca abandona a sus hijos. Si estás pasando, mujer, por dificultades, si estás pasando por desánimo, si estás pasando por alguna cosa tristona, por alguna cosa que dices tú, no soporto este dolor, recuerda, Dios no abandona, Dios no te abandona, ¿ok? Somos nosotros los que a veces no logramos verlo, no logramos sentir a Dios, envueltos por el dolor y la tristeza, envueltas por esa tristeza, envueltas por ese dolor, envueltas por ese desánimo que tenemos, que la vida nos está dando. Pero Dios no abandona. Miren,
Continuamos con la historia de Elías. Dios envió un ángel para ayudar a Elías, ¿ok? Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Levántate y come. Está en Primera de Reyes 19:5. Qué interesante. Aquí si seguimos leyendo, Elías se levanta y come y vuelve a acostarse. Si seguimos leyendo, ahí dice que vino el ángel por segunda vez y pasó lo mismo. Y entonces ya la segunda vez él se acuesta, ¿verdad? Pero Elías no tiene ni la mínima ganas, ni nada de ganas de levantarse y seguir adelante. No tiene nada de ganas de levantarse y seguir adelante. Hay momentos en nuestra vida que sabes que los momentos están difíciles, estamos pasando por algo muy difíciles, sabes que tienes que salir adelante, pero simplemente no tenemos ganas de salir adelante. Pues esa era la situación de Elías. Así como a veces no sentimos esas ganas, no tenemos fuerzas para seguir adelante, decimos, este dolor es muy grande, muy inmenso, no tengo ganas ni de pararme. Esas fuerzas se desaparecen por completo. Imagínense algún momento que ustedes hayan pasado por esta situación, pues así estaba Elías, sufriendo igual, no tenía ganas de nada. El miedo lo paralizó, porque acuérdense que Jezabel le había mandado un mensajero diciendo que lo iba a matar. Entonces, Elías estaba paralizado con miedo, pero se me hace muy interesante cómo Elías, o sea, si se quería morir, ¿por qué huyó y se fue a meter en una cueva? Si se quería morir, pues ¿por qué no dejó, verdad? Que Jezabel, pero me imagino que no quería que ella siendo una pagana, no quería que ella lo matara a él, ¿verdad? Porque no quería que ella fuera la que lo matara a él. Eso es lo que él no quería, que esta mujer inmunda fuera y lo matara, siendo ella una seguidora de otros dioses, ¿verdad? Que estaba matando a los profetas de Dios. Mira, la segunda vez que vino el ángel y pues tocó a Elías, Elías pudo levantarse y caminó por 40 días, ¿verdad? Pero fue y se escondió en una cueva. Nadie puede hacer nada en una cueva. Nadie puede hacer nada escondido. Nadie. A veces necesitamos salir de esa cueva que nos está envolviendo, ¿verdad? Tenemos que salir de esa cueva. A veces necesitamos salir de nuestros complejos, de nuestros miedos, de nuestra tristeza para poder sobrevivir. La Biblia relata de una forma muy interesante cómo Dios se le aparece a Elías. Es tan hermoso cómo Dios se le aparece a Elías. Vino un fuerte viento, pero Dios no estaba ahí. Después dice que vino un terremoto, pero Dios no estaba ahí. Y después vino un fuego, pero Dios no estaba ahí. Después vino un silbido suave y delicado. Un silbido suave y delicado de la brisa. Quiere decir, Dios llegó de manera mansa, casi imperceptible, ¿verdad? Mansa, bajita. Llegó bien manso así, ¿verdad? Fue en la brisa suave que se oyó Dios. Ahí se oyó Dios, ¿verdad? Y los símbolos de poder, esos símbolos de poder que fueron el viento, el terremoto, el fuego, y que ahí no estaba Dios, no tuvieron ningún poder en ese tiempo, porque Dios llegó en un silbido suave y delicado de la brisa. Dios ahí se oyó. Ahí se oyó. ¿Y cuántas veces nosotras queremos que Dios queremos que Dios se manifieste en el ruido
en cosas, poderes extraordinarios en nuestra vida, ¿verdad? Queremos que haga algo grande para poderlo mirar. Pero muchas veces Dios nos habla de una manera aparentemente insignificante para nosotras, como en la sonrisa de un hijo, en la sonrisa de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nosotros mismos. A veces Dios se aparece en formas muy insignificantes para nosotras. A veces es solamente esa protección que nos brinda, ¿verdad? Que ahí se está manifestando Dios y nosotros, porque a veces somos un poco duras con Dios, no lo miramos así, ¿verdad? Estamos aquí, entonces, y a veces no lo miramos así. Queremos que Él se manifieste en cosas grandes, ruidosas, pero Él está muchas veces en ese silbido de una brisa suave, manso viene, ¿verdad? Quietecito, ¿verdad? Trata de escuchar la voz de Dios, porque con toda seguridad, aunque pienses que Él te abandonó, Él está allí, cerca de ti, deseando comunicarse contigo. Solo deja que su voz suave y mansa toque tu corazón. Este video era para la introducción y para decirles más o menos cómo nos podemos identificar con Elías. El segundo estudio va a ser de lo que este profeta hizo a los profetas de Baal. Vamos a ver cómo Dios, el gran poder de Dios, cómo se manifestó Dios, ¿verdad? En el Monte Carmelo, y Elías, siendo Elías el profeta, el único profeta de Dios en ese tiempo, cómo Dios los desafió a esos profetas. Vamos a seguir con la segunda clase, que va a estar buenísima, buenísima. Esta era una introducción de Elías, del profeta Elías, para saber que este profeta grandioso, maravilloso, cómo nos podemos identificar con él. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de seguirme con el segundo video para entrar en detalle todo lo que hizo el profeta Elías y cómo fue que pues no les quiero decir mucho. Mejor las miro en el segundo video, ¿ok? Que Dios las bendiga.